Todo eso ya depende de eso. Miren cómo empieza a oscilar cuando es pequeño, ¿no? Empieza a oscilar de esa manera. Entonces, nosotros de esa manera vamos a estar analizando. Ese entonces para nosotros es movimiento armónico simple. ¿Ya? Veamos. ¿Se entendió entonces esa parte? ¿Ya? Puedo ver otro también, si yo quiero, el del péndulo. Simulador, le voy a colocar. Simulador de péndulo, también puedo ver el movimiento periódico, vamos a ver. ¿Ya? Fíjense bien que también podemos analizarlo acá para que, ¿no? Entonces a eso nos referimos con oscilación. Veamos la introducción, ¿ya? Fíjense bien, si yo recorro acá esto, ¿qué se hace? Empieza a oscilar, ida y vuelta. ¿Qué significa oscilación? Que pasa siempre por el punto de equilibrio, ¿ya? Eso significa oscilación. Se ve, ¿no? La pantalla, ida y vuelta, ¿no? Y siempre va a pasar por la posición de equilibrio. Lo mismo va a hacer en el resorte, ¿ya? Si yo lo coloco ahí, siempre va a pasar por la posición de equilibrio que es el verdecito. Pasa por ahí, pasa por ahí. Esa es la posición de equilibrio. Entonces, ida y vuelta. Y siempre pasa por una posición de equilibrio. No sé si se entendió. ¿Se entendió, no, jóvenes? Se entiende, se entiende. Listo. ¿Ya? Y es lo mejor entonces para nosotros hacer de esa manera. Listo. Veamos entonces para nosotros con las fórmulas que vamos a estar usando. ¿Ya? Coloco acá, ¿ya? Y digo, ya hemos visto que esto van a generar movimientos armónicos simples, ¿no? Genera movimiento armónico simple, ¿no? Entonces, como ya sabemos todo eso, lo que quiero saber, ya, ¿qué es lo que yo voy a usar? ¿Qué fórmulas usar? Cuando un cuerpo genera movimiento armónico simple, se usan las ecuaciones, ¿ya? Del movimiento armónico simple, que lo vamos a abreviar con MAS, ¿ya? Que significa movimiento armónico simple. M, A y S, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones del movimiento armónico simple? Son la posición, ¿ya? Son la velocidad, que vienen en función al tiempo, y la aceleración, ¿ya? Entonces, colocamos de esta manera nosotros para hacer todo esto. ¿Listo? Entonces, la posición viene con la posición X, ya que es igual a la amplitud seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase angular. ¿Ya? Para la velocidad representa la V, que es igual a la amplitud, ya, por la frecuencia angular coseno de la frecuencia angular por el tiempo más fase angular. De esa manera lo conocemos. Y la aceleración viene con la letra A, que es igual a menos amplitud por la frecuencia angular seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase angular. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, un cuerpo que genera movimiento armónico simple, se usan estas ecuaciones. Cada vez que uses estas ecuaciones se usa eso, que son la posición, la velocidad y la aceleración. Su unidad es esto, metros sobre segundo la velocidad, y la aceleración, metros sobre segundos cuadrados. Ahora, el resorte. Primero empezaremos con resorte, que lo voy a hacer con color rojo. Si esto empieza a moverse de acá para allá, ¿qué hago? Vamos a conocer el periodo. Periodo para cada posición. Por ejemplo, periodo para resorte y periodo para péndulo. ¿Qué es el periodo? Es el tiempo que tarda en dar una oscilación completa. Entonces, el periodo para nosotros lo vamos a conocer con la letra T, ¿ya?
El periodo, ¿cómo se puede calcular para este caso cuando es unido a un resorte? Es igual a 2pi raíz cuadrada de masa sobre la constante del resorte. ¿Cuál es la constante? Es esto. ¿Ya? Y sus unidades son en newton sobre metros. ¿Ya? La masa, ahí está, ¿no? El periodo para esto, el periodo se calcula es igual a 2pi longitud sobre la gravedad. ¿Ya? El periodo es el tiempo que tarda en dar una oscilación completa. Por ejemplo, ¿qué es una oscilación? ¿Ya? Una oscilación, vamos a ver qué es una oscilación. Dejamos de compartir, compartimos y vemos. Por ejemplo, una oscilación, ¿ya? Voy a pararlo esto. ¿Ya? Fíjense bien, una oscilación, si yo suelto acá esto, tiene que volver a la misma posición. Tiene que volver a esa misma posición. Esa es una oscilación. ¿Ya? Esa es una oscilación. Si yo suelto esto, tiene que volver a la misma posición. Esa es una oscilación. Entonces, el periodo es el tiempo que tarda en dar una oscilación completa. Cuando va de aquí para allá y vuelve a su misma posición. Esa es una oscilación. Perdón, ese es el periodo. Lo que cuenta, ¿no? Es el tiempo que tarda en dar una oscilación completa. ¿Me dejo entender? Entonces, vamos a hacer de esa manera. Veamos y analicemos con resorte. El resorte, lo mismo, ¿ya? Es el tiempo que tarda en dar una oscilación completa. Ya. Por ejemplo, si yo lo comprimo esto, tiene que volver a la misma posición. 1, 2, 3. Vuelve a la misma posición. Esa es una oscilación completa. Es el tiempo que tarda en dar una oscilación completa. Si yo lo estiro, por ejemplo, si yo lo estiro esto hasta acá, tiene que volver a la misma posición. Ida y vuelta. Es el tiempo que tarda en dar una oscilación completa. ¿Me dejo entender? No sé si se entendió. Espero que sí. ¿Ya? Sigo. Entonces, una vez que hayamos conocido para nosotros lo que era eso, ya, ahora vamos a conocer lo que es el periodo, ¿no? El periodo lo hemos conocido y su unidad del periodo siempre es en segundos. ¿Listo? ¿Qué más? También vamos a conocer las velocidades máximas, ¿ya? Velocidades máxima y aceleración máxima, ¿ya? La velocidad máxima se calcula de esta manera, frecuencia angular por la amplitud, y la aceleración máxima, frecuencia angular al cuadrado por la amplitud, ¿ya? Esas son las velocidades máximas. Entonces le voy a colocar máxima. Velocidad y aceleración máxima. Ahora también existe velocidad y aceleración para un punto X. Un punto X. ¿Ya? Se calcula de esta manera. ¿Ya? En la velocidad se calcula frecuencia es igual a la amplitud al cuadrado menos la posición X al cuadrado. Aceleración se calcula frecuencia angular por la posición X. ¿Ya? Entonces de esa manera vamos a encontrar a la velocidad en punto X y la aceleración. ¿Ya? De esa manera, como ya tenemos todo eso, por ejemplo, también vamos a conocer la fuerza neta. Para cada caso, para resorte y para péndulo. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula la fuerza neta? La fuerza neta se calcula de esta manera. La fuerza neta, ¿cómo se calcula? ¿Qué es la fuerza neta para nosotros? Es la fuerza de restitución que hace que este empiece a oscilar. Por ejemplo, es igual a K por X. En realidad le colocan negativo. ¿Pero por qué le colocan negativo? Significa que esto está en contra. Es como una fuerza de fricción. Si este cuerpo se mueve para allá, la fricción de este para dónde va, o fuerza recuperadora, va para el otro lugar donde se mueva. O sea, la fuerza neta va en contra donde se mueva el cuerpo. ¿Ya? Entonces de esa manera. Acá, ¿cómo se calcula la fuerza neta? Es igual a la masa por la gravedad seno del ángulo alfa. ¿Ya? De esa manera entonces se calcula la fuerza neta.
No sé si estoy bien. ¿Ya? Y sus unidades de la fuerza es en unidades de Newton. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a colocar de esa manera. No sé si se entendió, jóvenes, hasta ahí. Sí, todo bien. Ya, listo. Entonces, vamos a resolver un ejercicio entonces subpráctico. Ya que lo hemos enviado al grupo, empezamos a resolver. Y eso es lo que nos interesa. ¿Ya? Entonces, empezamos a resolver un ejercicio de práctico. Práctico, coloco de esta manera. ¿Ya? Y voy a fijarme el práctico de lo que de lo que hemos enviado a su grupo, o bueno, de lo que el ingeniero les dio. Y empezamos a resolver, ya, porque eso es lo que nos interesa, resolver el práctico. Ya le hemos enseñado lo que es una experiencia, lo que es una oscilación, lo que es un periodo. Y veamos. Ya empezaremos. Ya, empezaremos con el número 1. ¿Ya? Dice de esta manera, un objeto experimenta, ¿ya? Perdón. Ejercicio número 1, coloco ahí. Un objeto experimenta un movimiento armónico simple, ya clarito ya dice, eso significa MA, entonces podemos usar todas las fórmulas que hemos hecho hace ratito, ¿no? De modo que al pasar por el punto de equilibrio, su velocidad es, vamos a colocar, velocidad. Cuando pasa por la velocidad máxima se llama punto de equilibrio. Ahorita les voy a explicar cómo. Enseguida con diagrama y todo eso. Cuando pasa a una velocidad por el punto de equilibrio se llama velocidad máxima. ¿Ya? Su velocidad es de 17 metros sobre segundo. Listo. Calcular el módulo de la aceleración de aquel punto donde la trayectoria de la velocidad es 10 metros sobre segundo. ¿Ya? El módulo de la aceleración de aquel punto donde la trayectoria de la velocidad es 10 metros sobre segundo. Entonces la velocidad de un punto X que pasa por ahí va a ser 10 metros sobre segundo. ¿Ya? ¿Qué más? Si además se sabe que la posición de dicho punto viene por X igual a 8 metros. Ya. Y listo. Fíjense bien lo que dice la pregunta. Un objeto experimenta un movimiento armónico simple de modo que al pasar por el punto de equilibrio su velocidad es 17 metros sobre segundo. Calcular el módulo de la aceleración de aquel punto X. Entonces me pide hallar la aceleración en un punto X. ¿Ya? Ahora les voy a explicar por qué es esto. ¿Ya? Ahora vamos a ver un resorte, pero ya no vertical sino horizontal. Fíjense bien. Dibujo acá, junto con la masa, ¿ya? Ya sabemos que esto genera un movimiento armónico simple. Por ejemplo, si yo lo estiro esto, ¿qué pasa si yo lo estiro? ¿Ya? Esto empieza a moverse de acá para allá, ¿no? Empieza a moverse de acá para allá. Entonces esto va a generar un movimiento armónico simple. ¿Ya? Y este para nosotros va a ser el punto de equilibrio. ¿Qué significa punto de equilibrio? X igual a 0. Por acá van a ser X positivo. Y por acá van a ser X negativo. ¿Ya? Ejemplo, David
¿Qué pasa si el cuerpo se encuentra acá? ¿Ya? ¿Qué va a existir cuando el cuerpo pasa por ahí? Va a existir la velocidad máxima. ¿Ya? ¿Qué pasa si el cuerpo se encuentra en los extremos? ¿Ya? ¿Qué pasa si el cuerpo se encuentra en los extremos? Vamos a ver, vamos a analizar también eso. En los extremos significa que X es igual a la amplitud positiva, obviamente. Y este X es igual a la menos amplitud. ¿Cuál es amplitud, David? Es de acá para allá. ¿Ya? Y este es, le ponemos negativo, ¿por qué? Porque está en la parte de X negativo. ¿Ya? No quiere decir que es tanto, ¿no? Entonces, eso es cuando el cuerpo pasa en los extremos. Estas partes de acá se llaman extremos. ¿Listo? Lo mismo acá. Extremos. Y en los extremos solamente van a existir aceleraciones máximas. ¿Ya? Aceleraciones máximas. Entonces, ¿qué más vamos a conocer? ¿Ya? Vamos a conocer de esta manera. ¿Qué pasa si el cuerpo se encuentra por acá? Voy a dibujar. Imagínense que el cuerpo se estire por acá y llegue por acá. Por acá, digamos. Ya estoy suponiendo. Y por ahí ya va a estar el cuerpo. ¿Ya qué va a existir ahí? Ya voy a colocarlo con verde. ¿Qué pasa si el cuerpo se encuentra acá, David? Ya va a existir una velocidad en un punto X y también la aceleración en un punto X. ¿Se acuerdan la fórmula que dice velocidad y aceleración en una posición X? ¿Por qué le hice en posición X? Porque tengo el valor de X hasta acá. ¿Ya? Entonces, de esa manera. Veamos y analicémoslo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entiende? Ya. Ahora voy a colocar las velocidades y aceleraciones máximas. ¿Cómo se calcula la velocidad máxima, David? Velocidad máxima se calcula, hace ratito lo hemos visto, frecuencia por la amplitud. ¿Listo? Ahora, también tenemos la velocidad en un punto X. ¿Ya? La velocidad, esa es la velocidad máxima. Veamos, la velocidad en un punto X se calcula de esa manera. Lo vamos a colocar. Velocidad en una posición X, cuando está en esa posición, por eso hay una posición X. ¿Sí? Si fuera negativo X igual a 8 metros, este es X igual a 8 metros. Si fuera negativo sería menos tanto. ¿Ya? A eso significa. Entonces velocidad en un punto X es igual a la frecuencia. Raíz cuadrada de amplitud al cuadrado menos la posición X al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y fíjense bien lo que tenemos acá. ¿Ya? Para hallar la aceleración en un punto X, coloco aceleración en un punto X. ¿Qué tengo que tener? Tengo que tener frecuencia angular al cuadrado, ¿qué más? Por la posición X. ¿La posición X lo tengo, David? Sí. ¿Ya? Que es 8 metros. ¿La frecuencia angular lo tengo, David? No lo tenés, lamentablemente no lo tenés. ¿Ya? Entonces, para poder hallar la frecuencia, ya podemos hallar de acá, pero tampoco tengo amplitud, tengo que calcular la amplitud. Vamos a ver cómo podemos calcular. Fíjense bien lo que yo voy a hacer, ¿ya? Entonces, para hallar la aceleración en un punto X, yo tengo que tener la frecuencia angular al cuadrado, pero no tengo la frecuencia. Entonces, ¿qué hago? Acá, para hallar la frecuencia, despejo de acá, frecuencia es igual a ¿qué? Velocidad máxima sobre la amplitud. ¿Ya? Entonces a esto le voy a llamar ecuación número 1. Y si yo despejo de acá la frecuencia, también ¿cómo se va a hacer? Va a ser igual, velocidad en un punto X, ¿qué se va a hacer ahí? Fíjense bien, dividido entre amplitud al cuadrado menos la posición X al cuadrado. Entonces, ¿qué hago yo acá, David? Tengo la ecuación 1, que es de la velocidad, y tengo la ecuación número 2. Si son la misma frecuencia, ¿qué hago? Lo puedo igualar.
frecuencia o ecuación 1 igual o con ecuación 2 o frecuencia angular es igual a la frecuencia angular. Entonces, la frecuencia angular en el punto 1 es igual a la velocidad máxima sobre la amplitud. La frecuencia angular es igual a ¿qué? Velocidad en un punto X sobre raíz cuadrada de amplitud al cuadrado menos la posición X al cuadrado. Si se dan cuenta, jóvenes, fíjense bien, ¿qué tenemos que hacer para eliminar todo esto? ¿Ya? Podemos hacer de esta manera. Analicen, fíjense bien. Para poder hallar frecuencia angular, yo sí o sí tengo que tener amplitud en ambos casos, ¿no? Por eso entonces estoy igualando de las dos ecuaciones eso. Tengo la velocidad en un punto X y la velocidad máxima. Entonces despejo de acá, lo igualo, ¿no? Entonces acá, ¿qué es mi incógnita? Mi incógnita, ¿cuál sería? La amplitud. Nada más. Entonces yo despejo acá amplitud. Fíjense bien, lo voy a colocar entonces acá, amplitud al cuadrado, ¿ya? Menos la posición X al cuadrado, está yendo, este que está dividiendo al otro lugar está pasando a multiplicar, ¿ya? Y este que está dividiendo al otro lugar también va a pasar a multiplicar, ¿ya? Y lo hago con negro el otro. Entonces el otro me va a quedar velocidad máxima nomás. Y acá, velocidad en un punto X. Tengo los datos de velocidad máxima y velocidad en un punto X, obviamente. ¿Qué hago para eliminar la raíz de acá? Hago ambos términos al cuadrado. Veamos. Al cuadrado y al cuadrado. Y si se dan cuenta, esto va a quedarme amplitud al cuadrado menos la posición X al cuadrado por la velocidad máxima y listo. Esto va a quedarme velocidad en un punto X por la amplitud al cuadrado. Obviamente, X al cuadrado. Y si yo multiplico esto de esta manera, fíjense bien, me voy por acá y hago por acá esto de acá, va a quedarme velocidad máxima, y es al cuadrado la velocidad máxima por si acaso, por la amplitud al cuadrado, menos la velocidad máxima por la posición X al cuadrado. La posición X lo tenemos. Eso es igual a la velocidad en un punto X al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Nuestra incógnita acá es hallar amplitud para poder hallar frecuencia en estos términos. Entonces, yo despejo amplitud. Donde quede amplitud, lo pongo. Coloco velocidad máxima al cuadrado por la amplitud. Este que está en positivo al otro va a pasar con negativo. Velocidad en un punto X al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Y este que está negativo al otro va a pasar con positivo. Velocidad máxima al cuadrado por la posición X al cuadrado. No nos olvidemos que está al cuadrado. Entonces, factorizo acá amplitud. Ya, amplitud al cuadrado es igual a la velocidad máxima al cuadrado menos la posición X al cuadrado, velocidad en punto X al cuadrado. Todo esto es igual a la velocidad máxima al cuadrado por la posición X al cuadrado. Entonces, de acá yo despejo amplitud. Va a quedarme velocidad máxima al cuadrado por la posición X al cuadrado. Y este que está dividiendo al otro lugar pasa, perdón, lo que multiplica al otro lugar pasa a dividir. Velocidad máxima al cuadrado menos la velocidad en un punto X al cuadrado. Por favor, ¿me pueden decir cuánto sale eso? ¿Cuánto sale la amplitud? Solamente reemplazar por si acaso. ¿Ya? Multiplicado, el otro es negativo, ¿no? A ver, ayúdenme un rato. La velocidad máxima es 17 al cuadrado por la posición X, que es 8 al cuadrado. Dividido entre la velocidad máxima, que es 17 al cuadrado, menos la posición X, que es 10 al cuadrado. Me va a salir
97,86 la amplitud. 86 metros. Y acá solamente reemplazo frecuencia. ¿Cuánto me va a salir la frecuencia acá? Por ejemplo acá, es más fácil hallar acá. Frecuencia, ¿cuánto saldría ahí? Reemplazo acá. ¿Cuánto me sale la frecuencia? Hola, hola, ayúdenme. 0,17. Eso. Con 3 decimales. 17, ¿qué más? 4. 4 radianes sobre segundos. Entonces, ahora, una vez que tengamos la frecuencia angular, ¿dónde se reemplaza? Acá, en la aceleración que tendríamos que pillar. ¿Ya? ¿Cuánto vale? 0,17 4 radianes sobre segundos cuadrados. Perdón, segundos. Dividido, esto elevado al cuadrado, la posición X es 8 metros. Por tanto, la aceleración en ese punto que queríamos hallar, ¿cuánto me salió? Es en metros sobre segundos. Respuesta. Oye, está bien complicado, nomás le está enseñando bien el ingeniero por lo menos. Si el primer ejercicio está así, ¿cómo serán los otros? Casi no nos está enseñando mucho. Ya, pero algunas cosas sí saben, ¿no? Del práctico, ¿no? Por ejemplo, el número 1 pudieron hacerlo todo. Y yo no estoy haciendo nada por el momento. No tengo idea. Ya, pero ahí está. De esa manera entonces estamos haciendo. ¿Ya? A esto llamamos velocidades máximas y a esto velocidad en un punto X, ¿no? Y de la velocidad máxima, como la frecuencia es constante, lo hemos despejado. Entonces hemos igualado 1 con 2 porque son los mismos, la misma frecuencia, ¿ya? Y entonces de ahí hemos despejado la amplitud, que hemos hecho un procedimiento largo. Y luego nos salió acá. ¿Cuánto nos sale? Hola, hola. Hola. No me van a ayudar. Bien. 0,24. 0,242 242 metros sobre segundo. Así es como se hace este ejercicio. Que nadie se la charle. Yo ya lo he hecho. Es de la UTEXA, por si acaso. Este ejercicio. Y así similar es esto. De esa manera es como se hace. Así que si otro hace de otra manera, no va a poder porque es la única manera que se hace. ¿Listo? Entonces, si hay otra persona que lo haga con otra manera y que salga el mismo resultado, bienvenido, está excelente. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Creo que Creo que serían en sería los el resultados. resultado. Ahí Ahí varía. varía. Eso teníamos problema hoy con el ingeniero en su clase. ¿Cuánto le salió al ingeniero en acá? ¿Lo hizo eso? No ha hecho. Yo creo que el No he problema hecho es. del práctico, solamente que nos hizo un ejercicio y a varios les salía diferente resultado. No, lo que Seguramente pasa su era que calculadora está varios más no buena. tenía su. Ya, pero Ajá, su hay calculadora no estaba en calculadoras que radianes. tienen que estar en radianes. Por ejemplo, eso tengo que explicarles yo, ¿no? Obviamente. No sé si el ingeniero les explicó. Su calculadora tiene que estar en radianes. Hay cosas que cuando usan seno y coseno se usa en radianes. Y si trabajaron en DET no les va a salir lo mismo. ¿Ya? Entonces, de esa manera. Por ejemplo, este es el primer ejercicio y se ve accesible, no tan complicado, pero está ahí como para batallar, para darle batalla a cualquier otro alumno. Que yo le he enseñado, ¿no? Obviamente, y da batalla nomás. Muy bueno el ejercicio, pero. Qué maricón el ingeniero no lo hizo este ejercicio, a ver si lo hace. Ya. Listo. Entonces, nos vamos para el segundo ejercicio. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Jóvenes, ¿alguna duda hasta ahí? Hola. No, Todo no hay bien. ninguna duda. Ya, escúchenme bien, sáquenle fotito, no sé si la habrán grabado o alguien ha grabado la clase.
¿Alguien lo No, no grabó? están grabando. Ni No, no están modo. grabando. Ya si alguien lo grabó, bien. Es que yo no tengo espacio en mi computadora para grabar. Mira, excelente este ejercicio. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la primera clase por hoy día. Mañana también vamos a pasar. Ya solamente era para que ustedes puedan ver cómo es el método de enseñanza. No sé si les gusta el método de enseñanza que estoy pasando. ¿Les gusta así? Ya mañana pasamos 2 horas, ¿ya? Yo les voy a cobrar 10 bolivianos la clase, ¿ya? Y traten de estar, pues, ¿no? De eso se trata. No sé si les gustó el modo de enseñanza hasta ahorita. ¿Está bien? ¿Lo entendieron? Sí, está bien. Sí, estaba bueno. Está bien. Espera, una consulta. A mí, por ejemplo, en la amplitud, mi calculadora está en radianes, pero me sale otro resultado, no 97,86. ¿Cuál 9786? ¿La A veces la amplitud? amplitud sale 97,86, pero a mí no me sale ese resultado. No varía. Es que tiene que estar todo en x al cuadrado, fíjate, a ver. Sí, todo está al cuadrado. A ver, mira, fíjate de vuelta por ahí yo coloqué mal. 8 al cuadrado por la velocidad máxima que La es velocidad máxima es 17. al cuadrado. Sí, Creo que sí, me he equivocado ya. Y 17 al 8. cuadrado menos 10 al cuadrado. Sí, ese es. ¿Cuánto le salió? 97,86 me Sí, sale. yo me Sí, equivoqué. Yo me equivoqué, disculpar. ya, listo. ¿Alguna duda que tengan hasta ahí, jóvenes? Antes que se acabe. Ya, les explico. Ya, yo las clases para ustedes, creo que es el día viernes su examen. Cada clase les voy a cobrar 10 bolivianos. Vamos a durar 2 horas. El lunes. Lo hacemos hasta el día, el práctico 1 y 2 tienen que presentar. Sí. Ya, lo hacemos hasta el jueves como sea, ya, pero la idea es que esté grabado las clases porque no saben qué puede meter el ingeniero y siempre va a meter el práctico. El que lo haga, excelente. ¿Ya? Ya. ¿Y Entonces, cómo vamos a cancelarte? a través de Tigo Money, lo voy a colocar acá, Tigo Money o transferencia bancaria. Ya yo se voy a pasar la transferencia bancaria. Transferencia. ¿Ya? Tengo casi todos los bancos, así que no va a haber ningún problema para ustedes. ¿Ya? Tigo Money, transferencia. Y de esa manera, se cancela 10 bolivianos. Si van a hacer por Tigo Money, tienen que ser con comisión de 2 bolivianos. ¿Ya? O sea, en otras palabras, estarían cancelados.